Gloria a Dios, damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar nuevamente llevando el mensaje de su palabra a todos aquellos que todavía no conocen a Cristo o quizás se apartaron de Él. Amigo, tú que me escuchas a través de la radio, el internet, en el lugar donde te encuentres, presta atención a cada una de las palabras que hoy estaremos predicando. Y leemos en el libro de Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Dios. Te pido que tu Espíritu, Señor, ponga palabra en mi boca para dar a todos aquellos que todavía están viviendo en delitos y pecados, que tú toques los corazones, Padre, y que le haga entender que sí hay esperanza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Como acabamos de leer en el libro de Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El título del mensaje es una pregunta: ¿es inevitable la muerte? Usted responderá, usted tendrá su punto de vista, usted tendrá su opinión. Siempre escuchamos a la gente decir, todo es posible, podemos hacerlo en la tierra. Lo único inevitable es la muerte. Y siempre decimos que vamos a morir, o de algo vamos a morir, y es verdad. Pero hay algo importante. La pregunta ¿es inevitable la muerte? Yo puedo decir que sí es inevitable la muerte porque la Biblia me lo enseña. Cuando hablamos de la muerte, todos pensamos en la muerte física, porque siempre decimos que todos nacimos para morir. Pero es una mentira del diablo. No nacimos para morir. Nacimos para vivir eternamente. Para vivir eternamente bajo la protección de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Adán y Eva no tenían conocimiento de maldad hasta que ellos probaron obedecer a Satanás cuando le propuso comer del fruto prohibido. En ese momento entra la muerte al hombre, y al entrar la muerte al ser humano, no solo entró la muerte física, lo primero que entró al hombre fue la muerte espiritual. Por eso, cuando se habla si es inevitable la muerte, todo ser humano sin Cristo ya está muerto. Está muerto en delitos y pecados, está muerto en vida, aunque anda caminando. ¿Y por qué es inevitable la muerte? La palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que mientras estamos en pecado, nuestro premio, nuestra paga es la muerte. Entonces quiere decir que si hay una paga por andar en pecado, hay algo o alguien que puede ayudarme a vencer la muerte por causa del pecado. Y ese es Cristo Jesús, como dice el mismo versículo de Romanos 6:23. Porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en el reino de los cielos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de 1 Corintios 15:21. Con Adán estamos muertos. Adán, después que pecó, han transcurrido promedio de 5.500 años, ya 6.000 años. 6.000 años con 14 años más que le añadimos allí, que estamos en 2014. Pero cuando usted escuche este mensaje puede estar en el 2015 o puede estar en el 2016. Entonces, con Adán estamos muertos, con Cristo vencemos la muerte. 1 Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si la muerte entró por un hombre y por un hombre entró la resurrección de los muertos, entonces los que resucitan después de estar muertos en Cristo están venciendo a la muerte. Pero los que siguen viviendo en el mundo, cuando hablo del mundo no es vivir en la tierra, sino vivir en el pecado, en la mentira, en la idolatría, en el robo, en la estafa, en toda clase de pecado, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, y pare usted de contar todo lo que sea pecado, pero el pecado más grande es la desobediencia a Dios. Entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Y el 22 dice de 1 Corintios 15, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán se refleja la vida que está llevando el hombre sin Cristo. Y el hombre cree que tiene vida porque puede hablar, porque puede oír, porque puede sentir. Tiene vida física, pero la palabra de Dios dice que todo el que está viviendo en el pecado está viviendo bajo la maldición del pecado que cometió Adán, que fue la desobediencia a Dios. Y al estar en el pecado, tiene en tu vida la maldición del pecado que Adán cometió. Y Cristo quiere librarte de esa maldición solo si tú abres tu corazón y lo confiesas como tu Salvador. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, todo ser humano está muerto, pero en Cristo somos vivificados. Vivificado quiere decir que como estábamos muertos, nosotros los que estamos en Cristo, ahora te hablo a ti, tú estás muerto y Cristo quiere vivificarte, quiere devolverte la vida, quiere que tú venzas la muerte solo a través de Jesucristo. Cristo te quiere devolver el regalo de salvación que te robó Satanás, o que nos robó Satanás cuando Adán le obedeció y se rindió a sus pies comiendo de un fruto que Dios le dijo que no comiera. Por eso, amigo que me escucha a esta hora, quiero decirte que podemos vencer la muerte, pero solo no podemos vencerla. Solo a través de Jesucristo podemos vencer la muerte. Siempre la persona, cuando ve a alguien que es muy pobre o anda en la indigencia, dice, pobrecito, ese hombre está muerto, pobrecito. Pero la pregunta es, ¿tú qué le dices pobrecito a alguien que anda en la calle, que es indigente, que anda en la droga, que quizás está loco por la droga? ¿Cree que él es pobrecito porque esté así? Y tú no eres pobrecito porque no está en la droga o porque no eres indigente. Pues quiero darte una noticia que quizás te desagrade, pero tan pobrecito es el indigente como tan pobrecito eres tú. Teniendo las buenas cuentas que tenga en el banco, teniendo lo que tenga, eres tan pobrecito como el indigente, porque los dos están muertos en delitos y pecados. El indigente no tiene a Cristo y está muerto. Tú no tienes a Cristo, que no eres indigente, pero también está muerto. Por eso Cristo vino para que tú y yo podamos vencer la muerte, pero en Cristo Jesús. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. San Juan 8:51. O sea, Cristo te dice que si tú y yo guardamos la palabra de Dios, nunca veremos muerte. Y tú dirás, eres un mentiroso, porque todo un día vamos a morir. ¿Por qué dice que no veremos muerte? Porque la muerte no tendrá poder sobre los hijos de Dios. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios en lo espiritual. Podemos morir físicamente, pero al morir físicamente ya hemos vencido la muerte aún física, porque resucitaremos para la vida eterna. ¿Y por qué podemos vencer la muerte? Porque la palabra muerte significa dolor y sufrimiento. Sufrimiento. Todo ser humano que tiene un problema grave en la tierra, ya sea familiar, económico, que su corazón le duele, siempre desea la muerte porque piensa que al morir ya no sufrirá más. Es todo lo contrario, como leímos en el libro de 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, no te podrá librar del sufrimiento si desea la muerte. No te podrá librar del sufrimiento si muere físicamente. Es todo lo contrario. Se te añadirá un sufrimiento más grande, porque vendrá a ti un sufrimiento eterno si sigues viviendo en la vida de Adán, que es el mundo de pecado. Pero en este mundo de pecado también hay un hombre que dio su vida en la cruz del Calvario para darte vida a ti y a mí. Y en el mismo libro de 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amigo, es la hora de que tú entiendas que Cristo murió para darte vida. Y hay millones en la tierra que ya tenemos vida.
que ya tenemos la vida en Cristo. En San Juan 8:51 lo leí, vuelvo y lo leo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar la palabra de Dios es, primeramente, confesar a Cristo como nuestro Salvador. No es decir yo soy cristiano. Ese es otro mensaje y tú lo escucharás más adelante. Todos dicen que son cristianos, pero el ser cristiano, el decir soy cristiano no es pecado. El pecado es no vivir para Cristo. Cualquiera es cristiano, solo con decirlo, pero hay algo más allá, que hay que guardar la palabra, hay que vivir la palabra, hay que honrar a Dios a través de su palabra. Aún cuando pecamos estando en Cristo y reconocemos nuestro pecado, estamos guardando la palabra, porque estamos reconociendo que hemos deshonrado y que hemos ofendido a Dios, y que tenemos que ponernos a cuenta con Dios para poder vencer la muerte y tener vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que destruye nuestra vida y lo que nos quita la vida es el pecado. Mientras estamos en pecado, estamos muertos. Cuando nosotros nos apartamos del pecado y venimos a Cristo, no quiere decir que no podamos pecar, pecamos, pero ya no pecamos deliberadamente, ya no preparamos el pecado. Podemos pecar aún con nuestra mente, pero tenemos un abogado que nos defiende y ya tenemos el conocimiento de que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, la muerte no tiene ningún poder sobre él. Cuando hablo del hombre, encierra hombre y mujer. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, ya no tiene ningún poder la muerte sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos devuelve la vida. En Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que para él el vivir es Cristo? Porque viviendo en la tierra, él vivirá siempre para Cristo. Él siempre trataba de honrar a Cristo y así lo hizo. Vivió honrando a Cristo, se sujetó a Cristo, el hombre que antes de llamarse Pablo, le llamaban Saulo. Y era el hombre que perseguía a los cristianos y lo mataba. Todo lo que se mencionara cristiano, Pablo le quitaba la vida. Pablo lo destruía, Pablo no le importaba porque él odiaba el nombre de Cristo. Pero un día Dios trata con Pablo y después de Pablo andar muerto en delitos y pecados, Dios le devuelve la vida a un hombre que estaba muerto y que le quitaba la vida, supuestamente le quitaba la vida a los cristianos, pero fue todo lo contrario. Cada vez que Pablo le quitaba la vida física a un cristiano, le estaba devolviendo la vida eterna, porque el que muere en Cristo no muere, sino que vive. Y Pablo dice ahora, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba listo para lo que le pasara. Y la Biblia no lo relata, pero los estudiosos dicen que Pablo murió decapitado. Fíjate, el hombre que perseguía a los cristianos muere decapitado. Pero este hombre llamado Pablo, que un día se llamó Saulo, que le quitaba la vida física a los hijos de Dios, ahora él dice que para él el vivir es Cristo. Era Cristo porque ya Pablo partió al reino de los cielos. Pablo no está muerto, Pablo está vivo. Muertos están todos aquellos que partieron a la eternidad sin Cristo. Y lo mismo te puede pasar a ti si no abres el corazón a Cristo en esta hora. Lo mismo te puede pasar si tú no entiendes que tu oportunidad es hoy. Que tu oportunidad es hoy, que no hay mañana. No hay mañana y tú dirás, no importa, yo voy a vivir la vida porque la vida hay que gozarla. Entonces vuelvo y te digo, no tiene vida mientras andes sin Cristo. Tiene un regalo de Dios que te ha dado de nacer en este mundo para que tu alma no se pierda. A veces es preferible cuando